Hola, gracias por acompañarnos en Neurociencia Amena, donde platicaremos con especialistas sobre el cerebro humano. Nuestras neurocientólogas platicarán con especialistas y nos llevarán por paseos académicos que esperamos sean de su interés. Hoy, la doctora Mitzel Pérez Careta nos hablará sobre epilepsia y embarazo, enfocándose en la preconcepción. Hola, buenas tardes. Soy Mitzel del Carmen Pérez Careta, soy médico egresado de la Facultad de Medicina de León de la Universidad de Guanajuato, posteriormente con especialidad en Medicina Interna en el Hospital General de Durango, con subespecialidad en Neurología Clínica en el Hospital Juárez de México por parte de la UNAM y finalmente con posgrado de alta especialidad por parte del Instituto Nacional de Neurología con reconocimiento de la UNAM. El día de hoy les voy a hablar de epilepsia y embarazo en la fase de preconcepción. ¿Por qué nos interesa básicamente el tema? Alrededor de medio millón de mujeres con epilepsia se encuentran en edad reproductiva y de cada 3 a 5 embarazos de cada 1000 son en mujeres que tienen epilepsia. Desafortunadamente menos del 55% de los embarazos son planeados y lo que más se ha visto en la asociación o referente a este tema es el riesgo de malformaciones, en especial de las congénitas mayores. ¿Qué hay por conocer? Básicamente tenemos que cuando hablamos de epilepsia y embarazo tenemos tres fases principales: la preconcepción, durante el embarazo y las eventualidades que pueden haber postconcepción o cuando ya nace el producto. Entonces, en el día de hoy nos vamos a enfocar en la preconcepción. Hay muchas dudas frecuentes cuando hablamos de este tema. Por ejemplo, las pacientes se preguntan de hasta qué edad es bueno que se embaracen, si se va a transmitir o heredar la epilepsia, si su pareja, en el caso de ellas que no presenten epilepsia, sino su pareja, si tiene el riesgo de presentarla y cuáles serían los porcentajes en los cuales se puede suceder esto. Si se puede embarazar a una paciente con epilepsia y qué es lo más difícil que puede pasar. Lo principal que también les concierne mucho, cuáles son las principales malformaciones que puede tener y por qué las debe de tomar o por qué las tiene y si deben de seguir tomando los medicamentos durante el embarazo. Así también qué tanto riesgo implica como tal si una paciente tiene epilepsia durante el embarazo y que si siempre son partos que terminan en cesárea. Entonces vamos a ver ahorita estas preguntas. La primera pregunta: ¿hay algún límite de edad para embarazarse con epilepsia? No, es el mismo que la edad normal y aquí tenemos que valorar ciertos factores. Básicamente las comorbilidades que pueda tener la paciente además de la epilepsia, los medicamentos antiepilépticos que está consumiendo y las complicaciones que pueden ya ser propias de la edad, diabetes gestacional, enfermedades hipertensivas del embarazo, entre otras. ¿Hay riesgo de heredar mi epilepsia? Realmente esto es un riesgo bajo. Generalmente aquí lo que debemos de tener en consideración es el tipo de epilepsia. Normalmente la epilepsia necesitamos ver cuál es la etiología para poder estadificar este riesgo. En este caso, dentro de las diferentes epilepsias, en este caso, dentro de los diferentes tipos de origen de epilepsia, podemos tener genéticas estructurales, autoinmunes, etcétera. Y aquí donde hay el riesgo, básicamente en el caso de una epilepsia genética generalizada, como sería la epilepsia mioclónica juvenil o enfermedad de Jans, o la epilepsia de ausencia, gran mal al despertar, que estas son parte del grupo de epilepsias genéticas generalizadas, hay un riesgo del 5 al 20% cuando se encuentra un familiar de primer grado y más del 25% cuando ambos padres tienen epilepsia de este tipo. Y generalmente el riesgo puede ser de un 9 al 12%, ya hablando en números reales. La siguiente pregunta es si las pacientes se pueden embarazar con epilepsia. Realmente sí, no está prohibido, no es algo que se les diga a las pacientes de que no se pueden embarazar. Realmente la siguiente pregunta es que si es más difícil lograr el embarazo en una paciente con epilepsia, y aquí tenemos que hay factores que sí dificultan el embarazo y hay factores que no lo dificultan. Dentro de los factores que promueven el embarazo tenemos que muchos fármacos antiepilépticos interaccionan con los anticonceptivos orales. Entonces, generalmente, como ya había comentado al principio de la charla, muchos embarazos son no planeados
Eso no quiere decir no deseados, sino simplemente no planeados por esta interacción que hay entre los medicamentos. Ahora bien, ¿cuáles son los medicamentos que interaccionan normalmente? Pues tenemos que los que incrementan el riesgo de un embarazo no planeado por su interacción directa con los anticonceptivos orales está la carbamazepina, la fenitoína y el fenobarbital. Otros que tienen mediano riesgo es el felbapato, el topiramato y la oxcarbazepina. Y aquellos que no afectan o modifican el riesgo de embarazo se encuentran normalmente el valproato, siempre y cuando no esté en duoterapia con la motrigina. Otro es la gabapentina, el levetiracetam, la sunisamida y la lacosamida. Entonces, sin embargo, siempre se les dice a las pacientes que cuando ellas llegan a presentar durante su menstruación algún sangrado intermenstrual, debe de alertarnos principalmente que hay una falla en los anticonceptivos orales. Dentro de los factores que, al contrario, pueden dificultar el embarazo en la mujer con epilepsia, encontramos que el principal es el descontrol de crisis por la asociación que hay con mayor presentación que pueden tener de abortos. Los medicamentos que pueden crear malformaciones congénitas graves que pueden ocasionar también abortos y complicaciones propias del embarazo, la enfermedad hipertensiva del embarazo principalmente, que es la asociada. Ahora bien, las pacientes también se preguntan, si me quiero embarazar, ¿van a ser con malformaciones? Y si debo de seguir tomando los medicamentos. Aquí la principal recomendación es que todas las pacientes que estén planeando un embarazo deben de tener una valoración preconcepcional para llevarlas a las mejores condiciones para la concepción y así disminuir los riesgos y complicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que debemos de hacer unos ajustes de tanto ajustar los medicamentos para las crisis y optimizar el control de las crisis. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos de llegar a la dosis mínima de medicamentos o de preferencia si una paciente está en monoterapia es mucho mejor, pero a la mínima dosis que mantenga en control las crisis. También se recomienda la dosis de ácido fólico de 400-800 microgramos y en dado caso de que haya tenido un antecedente de un defecto del tubo neural en alguno de sus embarazos previos, aumentar la dosis. Y esto debe de ser por lo menos 3 meses antes de. Hay ciertos medicamentos que sí se asocian a malformaciones, el principal es el valproato, que puede ocasionar el síndrome del valproato, que ocasiona estos tipos de malformaciones en los niños, además de deterioro cognitivo. O la fenitoína, que condiciona el síndrome fetal hidantoínico, que es básicamente más que nada alteraciones en la osificación de los huesos, restricción del crecimiento y, como ya mencioné, discapacidad intelectual. ¿Cuáles son los medicamentos más teratogénicos? Actualmente es el valproato de magnesio, ya que se asocia a malformaciones orofaciales, cardíacas, del músculo esquelético. Este riesgo se disminuye cuando las dosis del valproato al día son menos de 1000 gramos. El segundo es la carbamazepina, que generalmente ocasiona malformaciones cardíacas, espina bífida, y este riesgo se disminuye cuando las dosis de carbamazepina en monoterapia, al igual que el valproato en monoterapia, son menores de esta dosis. En el caso de carbamazepina, menor de 400 miligramos. La fenitoína es otro medicamento que ocasiona malformaciones cardíacas. Entonces, ¿qué se recomienda en todos los bebés de madres con epilepsia? Que les den estimulación temprana, que es lo más importante para disminuir cualquier otro efecto secundario cognitivo que puedan tener a largo plazo. Otro de los medicamentos que también se asocian a teratogenicidad se encuentra el topiramato con labio paladar hendido, el fenobarbital con malformaciones cardíacas y de labio paladar hendido, y otros medicamentos en los cuales todavía no se logra establecer es la sonisamida, la oxcarbazepina, entre algunos otros. Y lo mismo, la recomendación sigue siendo que todos los bebés requieren estimulación temprana de manera intensiva y importante. Dentro de los fármacos que menos se han asociado a teratogenicidad se encuentra la lamotrigina, y generalmente cuando este se encuentra en dosis menores de 300 miligramos al día, y el levetiracetam, que se asoció con un riesgo menor del 0.7%. Aquí es muy importante considerar que estos
riesgos de teratogenicidad se incrementan cuando la paciente se encuentra en politerapia. Por ejemplo, de las combinaciones, por así decirlo, más peligrosas es el valproato, fenobarbital y carbamazepina, que se asocian a malformaciones congénitas graves. O otro sería la motrigina y valproato, otra la motrigina y oxcarbazepina. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Es básicamente lo que dije al principio, que llevar a la paciente a monoterapia si es posible y a la menor dosis para mantener las crisis en control. Porque en este momento muchas pacientes se preguntan, ¿debo entonces mejor seguir tomando los medicamentos si existe este riesgo? Sí, los debes de seguir tomando. ¿Por qué? La presencia de crisis o el descontrol de crisis se asocia principalmente a periodos de hipoxia en el bebé, que condiciona bajo peso, sangrado, amenaza de aborto y amenaza de parto pretérmino, y lleva a estas complicaciones todavía a complicaciones mayores, incluso muerte en el bebé y en la mamá. ¿Qué tanto riesgo implica el embarazo? Implica riesgo, generalmente son complicaciones obstétricas que son hemorragia antes o durante el parto, aborto espontáneo, enfermedades, desórdenes hipertensivos, inducción del trabajo de parto antes de término, que haya más riesgo y complicaciones o la presencia de que cesárea, nacimientos pretérminos, restricción del crecimiento. Por lo cual, en esto, para disminuir este tipo de complicaciones, se recomienda a las mujeres que tienen epilepsia y que se encuentren embarazadas que se hagan ultrasonidos anatómicos detallados a la semana 20 y 22 para lograr detectar estas malformaciones y disminuir las complicaciones. Y a partir de la semana 32 a la 34, una vigilancia estrecha del crecimiento fetal. Esto normalmente sí tiene que ver mucho con alteración de la placenta, entonces por lo tanto siempre debemos de llevar a la menor dosis en monoterapia si es posible. Finalmente, ¿con qué se alivian a las mujeres? ¿Parto o cesárea? Realmente cualquiera de los dos puede ser parto o cesárea, y esto dependerá básicamente de las pacientes cómo estuvieron y si tuvieron buen control de crisis o descontrol. También decisión del médico que les está tratando si detecta alguna de estas complicaciones, generalmente desórdenes hipertensivos, y en este se sugiere mucho la monitorización cardiotocográfica continua y el uso de benzodiazepinas por medio intravenoso en dado caso de que las mujeres llegaran a presentar crisis durante el trabajo de parto. Y una recomendación muy importante es que no se recomienda el parto en el agua, ya que se asocia a más complicaciones. Es algo que sí se les debe de hacer énfasis a las pacientes, no parto en el agua. Y finalmente, lo que puedo decir es que todas las mujeres en edad fértil se debe de valorar los tipos de fármacos que toman individualmente. Las mujeres con epilepsia en edad reproductiva idealmente deben de estar en monoterapia y una dosis mínima para llegar a un control de crisis, siempre y cuando sea posible. Tener en consideración que la politerapia se asocia a mayor riesgo de malformaciones y deben de desarrollarse estrategias para que las pacientes consuman los medicamentos, porque como ya vimos, el dejar de tomar los medicamentos todavía se asocia a mayores complicaciones que sí pueden conllevar a la muerte tanto de la mamá como del bebé. Y se debe de realizar una monitorización regular de la paciente con epilepsia embarazada para detectar este tipo de alteraciones, en especial los desórdenes hipertensivos y la restricción del crecimiento en el feto. Y los beneficios de la lactancia materna, pues ya los discutiremos posteriormente. Y apenas empezamos a comprender las consecuencias de la exposición a largo plazo o la exposición de los fármacos antiepilépticos en los hijos de las madres con epilepsia, por lo que siempre hay que considerar tener un tratamiento que disminuya los riesgos en ella y que mantenga al feto en buenas condiciones, y hacer mucho énfasis en la estimulación temprana. Gracias. Muchas gracias a la doctora Mitzel por la exposición del día de hoy. Gracias a la doctora Laura Hernández por estar aquí presente con nosotros y la doctora Lida también por acompañarnos.
Nos vemos en el próximo programa y esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Gracias. Y recuerden que si tienen dudas o comentarios que hacernos, sugerencias también para llevar a cabo programas cortos como este, pueden ponerlo en los comentarios. Muchísimas gracias. Hasta pronto.